Amigos, hablemos de Alberto Fujimori porque es imposible cerrarla o empezar la semana recordando cómo cerramos este momento de funerales, no solo porque se dio en toda la escala de lo que podía darse. Un funeral de Estado completo. Exacto, o sea, básicamente tuviste al Estado peruano rindiendo honores a Alberto Fujimori en una decisión que no permitió ningún espacio para la polémica. La polémica viene y podrá continuar, pero el gobierno no entró en duda en ningún momento. Al día siguiente de confirmar el fallecimiento se declaraban los 3 días de duelo y las coordinaciones fueron muy ágiles, ¿no? Y se reservaron cierta información, como fue la llegada a Palacio de Gobierno del féretro para el mismo sábado, justamente para evitar probablemente cualquier crítica que podría haberse dado si eso lo hubiéramos sabido desde el jueves, por ejemplo. Coordinaciones muy cercanas con el fujimorismo y Palacio de Gobierno para tener el momento de velorio extendido, incluso con horarios en el Ministerio de Cultura, Salón Nazca. Después se tuvo esta misa en el Gran Teatro Nacional, a la cabeza allí de las coordinaciones el ex congresista fujimorista Carlos Raffo. Y finalmente se tuvo también porque la misa inicialmente estaba proyectada para la explanada del Ministerio de la Cultura, del Ministerio de Cultura del Museo de la Nación. ¿Qué pasa? Que después se vio que el teatro podía albergar más gente y podía ser un entorno mejor controlado. Se consiguió el permiso para que el teatro el Gran Teatro Nacional sea ocupado. Por todos los que querían despedirse, y al día siguiente la recepción del féretro en Palacio de Gobierno terminó completando este amplio ceremonial que se tuvo para despedir a Alberto Fujimori. 2 encuentros personales tuvo la presidenta con los hijos y con el féretro, uno el día en que visitan el velorio y al día siguiente cuando lo reciben en Palacio. En medio de todo esto, Lore, llegan noticias desde Japón de la viuda de Alberto Fujimori, porque, punto final, ayer recordó que Alberto Fujimori es casado en segundas nupcias con la empresaria japonesa Satomi Kataoka, boda de abril del 2006. Estas segundas nupcias no están registradas en nuestro país. Si tú ves en este momento la ficha RENIEC de Alberto Fujimori, aparece como divorciado. Es que se casó como japonés. Exactamente. La boda está registrada en Japón y... entre 2 ciudadanos japoneses. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Fujimori para la justicia peruana es divorciado de Susana Iguchi en 1994. Y no se ha vuelto a casar. Todavía para la justicia peruana no es una persona en segundas nupcias, pero en Japón se registró este matrimonio y precisamente la viuda, Satomi Kataoka, manda un mensaje de saludo a través de 2 comunicadores peruanos con los que mantiene un vínculo de amistad. Manda un mensaje a través de la red social WhatsApp y cuenta también algunos detalles de su vida personal. Cuenta que ella misma, Satomi Kataoka, estuvo mal por cáncer, que se recuperó, pero que por esta recuperación complicada no pudo viajar a ver a Alberto Fujimori ya en libertad en Lima, Perú. Y cuenta también, le agradece a Fujimori por haber cuidado de su hijo, del hijo de Satomi Kataoka, ¿no? Entonces hay un mensaje sentido que me parece completa un poco los duelos, sobre todo familiares, en torno a Alberto Fujimori, y vamos a ver lo que ayer mostró Punto Final en exclusiva, el mensaje de la empresaria japonesa Satomi Kataoka. ¡Viva China! ¡Viva Perú! ¡Gracias! Se trata nada menos que del mensaje de Satomi Kataoka, la esposa de Alberto Fujimori. Quisiera expresar mi más sentido pésame por el fallecimiento del expresidente Fujimori. Después de las elecciones presidenciales tenía la intención de visitarlo muchas veces, pero estaba luchando contra el cáncer. Gracias a Dios pude recuperarme por completo, pero debido a los efectos secundarios no pude hacer el viaje a Perú. El expresidente Fujimori siempre tuvo su corazón con el pueblo peruano. Esta noticia repentina aún no ha sido asimilada y los recuerdos de mi tiempo con él vuelven a inundarme como una linterna giratoria. Después de su exilio y encarcelamiento, creo que reflexionó profundamente sobre su vida y la resumió. Desde el fondo de mi corazón,
Ofrezco mis más sinceras condolencias. Muchas gracias. Adiós al presidente que amé como a un padre. Cuando renazcamos, espero volver a encontrarme con él. Mientras escribo este mensaje, no puedo detener las lágrimas. Gracias también por preocuparte tanto por mi hijo Shinosuke. Adiós al presidente que amé, Satomi-san. Ajá, ahí estaba entonces el mensaje de despedida de esta persona que quizá no quedó en la fotografía, pero en el mensaje te está contando de su duelo personal también, ¿no? Y su despedida de Fujimori. Y pone luces sobre su persona, porque durante mucho tiempo nos preguntamos qué sucedió con Satomi Kataoka. Satomi, que tuvo una relevancia muy importante en algún momento para la campaña del Fujimorismo, para volver, digamos, a la palestra pública con mucha fuerza en una campaña que lideró Marta Chávez en esa oportunidad y lideró en la lista congresal Keiko Fujimori en su momento, ¿no? Entonces, luego no la volvimos a ver más, qué había sido, si el matrimonio fue por esto, por lo otro, ¿no? Empezaban todas las especulaciones y creo que es un mensaje, a mí me parece honesto. Yo lo siento real, honesto, de agradecimiento a la figura de Alberto Fujimori, ¿no? Y recuerda inmediatamente el paso que tuvo Alberto Fujimori por Japón, ¿no? Un paso en el que también compartió, por ejemplo, vivienda con su hijo Hiro. Correcto. Que no pudo llegar hasta, digamos, estos días hasta la capital para participar de los funerales de su padre. Con eso se cierra entonces el momento que el país le rindió en representación, diríamos, sobre todo el gobierno se ha mostrado muy solícito para estos trámites y creo que se ha forjado también o se ha fortalecido esa alianza que puede haber entre el fujimorismo y el gobierno de Dina Boluarte. Estos gestos pueden tener una connotación de Estado como se le ha querido dar, pero también tienen una connotación política, porque el fallecido es un líder o era un líder político que tiene un grupo vigente en el Congreso y que tiene un grupo que mantiene una buena relación con el gobierno. Y lo vimos, no solamente el gobierno, por supuesto, que no tiene partido formalmente en el Congreso, sino también muchos otros líderes de otros partidos, con bancada y sin bancada. Vimos al APRA, vimos al PPC, vimos a César Acuña de APP, vimos al alcalde Rafael López Aliaga. Claro, casi todos los que están activamente participando en la política nacional. Los vimos, ¿no? Prácticamente todos. Sí. Obviamente el lado de la izquierda, no creo que al final no terminó asistiendo nadie, ¿no? Sí, no hubo ningún, por lo menos, comentario visible desde la izquierda o saludo a Alberto Fujimori. Y qué curioso, mira, hay un mundo, un universo aparte de la política nacional que no está en esta primera línea más visible al público, ¿ah? Recordemos que algunos advierten de que podemos tener hasta 50 partidos inscritos para las elecciones del año 2026. Así que por allí, ojo con eso, ¿ah? Hablamos de los políticos que vemos y que conocemos, pero tras bambalinas hay un universo de la política peruana y creo que es parte también del problema, ¿no? Tener esa dispersión.